Queridos amigos, estamos con la palabra del Señor. Hoy con esta lectura de la segunda carta que escribe San Pablo a los cristianos de Tesalónica, capítulo 3, versículos 6 al 10 y luego del 16 al 18. Les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a las enseñanzas que recibieron de nosotros, porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos durante el día y duramente también a la noche, hasta cansarnos con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de alguna manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda la paz, siempre y en toda forma. El Señor esté con todos ustedes. El saludo es de mi puño y letra. Esta es la señal característica de todas mis cartas. Así escribo yo, Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos amigos, qué espectacular, ¿verdad? Pablo ave ante una situación bastante complicada. Hoy tema voy a llevar los años, y bueno, ave de Yara, ya imagina, yo imagina, entonces Manapioña va a poeta, va a ya poeta, lleva, no, tranquilo, ante la montaña, no peis. Y entonces Olga Sanea, entonces ya no hacen nada, es decir, es un mal entender la venida de Cristo, la construcción del reino de Dios. La creación, queridos amigos, es el devenir en la gracia de Dios. Y nosotros que estamos aquí y ahora en este tiempo, ¿cuál año de tiempo es? Hañandé con anga dañamba poana. Ñandé con anga la yeya potaina la construcción del reino de Dios. Entero betea con anga yeya pitasoana, yeya poana, ñamba poa ñanderic añana por la construcción del reino de Dios. Haupego la Pablo e ieibe cuerajina. Dale, pemba apoque. Haure oírome eacpepeme la ejemplo. Oreno ia pende abete. Me ore coi catuma oilaro eco ni bueno, ore a ver overupeme la buena noticia. Peñan de Yara, un imagina vende apetebe, un potaitema. Entonces lo que está bebé romba a poner en el sentido de producir algo para ellos mismos, para su vida. Entonces diga tú a ver Olga Sanea lleva, pen la oremon garuana, pen la bellapoana, peamo, y no, dice, que verdaderamente podamos trabajar, que verdaderamente podamos, entre comillas, producir también nosotros, pero en el sentido de una realización. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Oye esa cuajanguaisa, oye esa peajanguaisa lleva, que nuestra vida y el trabajo verdadero es el producir ahora esa riqueza que Dios nos da, esa riqueza que el Señor nos ofrece, y esto que nosotros hacemos caminar para una realización y planificación de nuestra sociedad, la planificación y la realización del hombre, de la familia. Así es que ya llevé que na pea peña de Yarabe, entero etea ya esa pea, ya igual a lleva la ñamba apoanaja, ñanderi añana, pero sobre todo, no solo en el sentido material para ganarme el pan y la platita, sino que sobre todo un trabajo continuo sobre la vida de la humanidad, sobre la vida del hombre, la construcción del reino de Dios sobre los valores del Evangelio. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.